En este día, quiero, basado en el capítulo 9, 11 al 15, quiero compartirle el tema, le he llamado la adoración divina. La adoración divina. Para entender la adoración divina, hay dos cosas importantes abiertamente en la Biblia que yo la encuentro en este pasaje. Primero, es que para adorar a Dios divinamente, como Dios quiere, se requiere de un tabernáculo perfecto. En primer lugar. Y en segundo lugar, se requiere de un cordero perfecto. Eso yo veo en la Biblia en cuanto a la adoración divina. Hoy en día la palabra adoración está muy estropeada, muy mal usada. Muchos aplican la palabra adoración con la alabanza. Bíblicamente no tiene ningún asidero. La Escritura, la palabra de Dios, nos muestra muchas claves importantes para entender la Biblia. Y una de ellas es la primera mención. Cuando una palabra se menciona por primera vez en la Biblia, desde el Apocalipsis, desde el Génesis al Apocalipsis, quiero decir, cuando se menciona por primera vez, sienta un precedente. Y les quiero invitar a ir al hermoso libro de Génesis, capítulo 22, en donde por primera vez aparece la palabra adoración. Adoración. Génesis, capítulo 22. Y voy a darme el tiempo de leer del versículo 1. Génesis 22, 1. Aconteció después de estas cosas, ¿qué cosas? Cuando Abraham había pasado tiempo en Berseba. Varias cosas ocurrieron ahí en Berseba. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dicho sea de paso, ese monte es el monte más alto en Israel. Estuve estudiando la semana recién pasada, el monte Moriah. Es el mismo monte conocido como el monte Gólgota, apodado el monte de la calavera, porque al mirar de lejos se ven unas cuencas y parece una calavera. A pesar que Dios me dio el privilegio, el hermano Ángel me mandó unos archivos, está muy cortado, se parece al ¿cómo se llama? Al de Arica, el Morro de Arica. Y hay un terminal de buses al lado de ese monte, que interesante, porque algo ocurrió muy interesante allí, el domingo entrante se los digo. Ofrécelo allí, están en Jerusalén. Dice, y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana. Qué lindo, se nota que no era un joven chileno, no estaba en la puerta. Se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Qué obediencia más grande. Por eso es conocido Abraham como el padre de la fe. No solamente el padre de Israel, sino que es el padre de la fe. ¿Cómo te conoce la gente a ti? Como creyente. Interesante la respuesta. Dice la Escritura. 4. Al tercer día, interesante el cuadro de Cristo aquí. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Esperen aquí, abajo, al pie del monte.
Solo Abraham e Isaac debían subir. Lo mismo ocurrió con Moisés. A Moisés le acompañaron, pero de cierta parte, y luego solo Moisés subió al monte Sinaí a recibir las tablas. Pero el 5 interesante dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, observen, iremos hasta allí y, ¿qué dice? Adoraremos. Iremos hasta la cima del monte y adoraremos. Primera vez que aparece en la Biblia la palabra adorar. Y adoraremos. Luego dice, y, ¿cómo concluye el versículo? ¿Cómo se llama eso? Fe. Fe. Abraham sabía que tenía que matar a su hijo. Sabía lo que era un sacrificio. Sabía lo que era hacer un altar, poner la leña y poner al hijo encima. Tomar el cuchillo y matarlo. Este Isaac era un cuadro perfecto de Jesucristo. Por eso le he llamado a este pasaje, este mensaje para esta mañana, la adoración divina. Porque en la adoración divina tiene que haber un tabernáculo perfecto y un cordero perfecto. Bien, volvamos a nuestro pasaje, por favor. Capítulo 9. Hebreos 9. Observemos. Versículo 11. No cierren ahí en Hebreo 9, aunque voy a estar paseándome por Hebreo en esta mañana, porque es muy interesante este libro. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, observen, Cristo, sumo sacerdote. Lo hemos repetido muchas veces en este bendito libro, que Cristo es el sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y, observen, más perfecto, que dice, tabernáculo. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, dice el apóstol aquí. Así que, para la adoración divina se requiere de un tabernáculo perfecto. Si yo quiero adorar a Dios divinamente, como Él lo manda, se requiere de un tabernáculo divino, no de esta tierra. Así que, el primer tabernáculo, según el mismo versículo 11, fue hecho por hombres, por las manos de hombres. Es cierto que Dios le inspiró, es cierto que Dios usó a hombres y mujeres, en el libro de Éxodo se relata, hombres y mujeres para tejer, bordar y hacer todo lo necesario que Dios les dotó de inteligencia y habilidades desde lo alto. Muchos hombres y muchas mujeres trabajaron tejiendo, preparando todo, pero al fin y al cabo eran seres humanos, como tú y como yo. Así que el tabernáculo primero tenía hombres, sacerdotes, hombres, común y corrientes. Vamos al capítulo 7 de Hebreo, que lo pasamos hace un tiempo atrás. Hebreos 7:28. Observemos. 7:28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes, observen, a débiles hombres. Hombres común y corriente. Como tú y yo. Débiles hombres. Eran hombres débiles. Seres humanos. Hombres no solamente débiles, sino que también dice la Biblia que eran hombres mortales. Vale decir, se morían. Interesante. Capítulo 7 del libro de Hebreos, versículo 23. Observemos. 7:23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Así que eran hombres que morían.
hombres que morían. Interesante. Ahora, todos estos sacerdotes del pasado tenían que ofrecer sacrificio, matar a un cordero, ¿verdad? Primero, para expiar el pecado del sumo sacerdote, y luego que él se expiara su pecado, tenía que expiar el pecado de todo el resto de la nación. Y para eso lo hacía solo el sumo sacerdote. Una vez al año entraba al lugar santísimo y con su dedo untaba la sangre y tocaba el arca del pacto con aquella sangre. Si no hacía eso, no había perdón de pecado, como dice Hebreos 9:27. Sin remisión de pecado no hay perdón, sin derramamiento de sangre. Así que ellos primero ofrecían sangre para poder perdonar, que Dios le perdonara a ellos como sumo sacerdote, para luego el sumo sacerdote interceder por la nación. Capítulo 7 del libro de Hebreos, versículo 27. Mucho de esto ya lo vimos, pero tenemos que repasarlo para entender la idea del tema de hoy. 7:27. Que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Cristo habla de los sumos sacerdotes de la antigüedad y luego concluye el versículo 27 hablando de él como sumo sacerdote. Muy interesante. Ahora bien, hay una cosa interesante que tenemos que entender. Cuando Dios comienza su plan con el tema del sumo sacerdote, Dios llamó a Aarón, hermano mayor de Moisés, lo llamó como sumo sacerdote, lo apartó, lo santificó, le explicó a Moisés cómo Moisés debía de vestirlo, de la vestimenta, cómo bañarlo y vestirlo a su hermano. Así que el primer sumo sacerdote y todos los sumos sacerdotes, ninguno de ellos fue, como la Biblia le llama al pastorado, en Timoteo 3, si alguno anhela obispado o pastorado, buena obra desea. En el tiempo de los sumos sacerdotes, Dios ordenaba y después por herencia eran elegidos. No era una opción, no era voluntario, era por imposición. ¿Estamos? Así que no es que a mí me gustaría hacer, no, al que le tocó, le tocó. Con Cristo encontramos una tremenda diferencia. Y se las quiero compartir. Se encuentra en San Juan capítulo 10. San Juan 10. Observemos aquí. En San Juan capítulo 10, la Escritura, la palabra de Dios, hablando el Señor mismo Jesucristo, dice en San Juan 10, versículo 17, lo siguiente. 10:17. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y eso me hace pensar en Abraham. Cuando Abraham le dice a los siervos, quédense aquí abajo, chiquillos, con el asno, y el muchacho y yo vamos a subir y volveremos. ¿Cómo? No tenía idea, pero él tenía fe. Volveremos a vosotros. Dice, para volverla a tomar. Versículo 18, 10-18 de San Juan. Nadie me la quita. Cristo está hablando de su vida. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que Cristo voluntariamente pone su vida al servicio y voluntad de Dios. Interesante. Como sumo
sacerdote. Dijimos que el segundo, el primer tabernáculo fue hecho por manos de hombres. El segundo tabernáculo no es hecho por manos de hombres. No lo es. Versículo 11, nuevamente, recordemos. Hebreos 9:11. Porque estando ya presente Cristo, Cristo, sumo sacerdote, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Así que el próximo tabernáculo, el segundo, no será hecho por manos humanas, no por el hombre, ni por mujer, lógicamente, porque es un tabernáculo divino. ¿Por qué sabemos que está hablando del segundo tabernáculo? El mismo versículo 11 nos responde. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, dice, de los bienes, ¿qué dice? Venideros, de algo que está por venir. Todavía no está, pero va a llegar. ¿Cuándo? Cuando Dios quiera. Pero de que va a venir, va a venir. Dios sabe cuándo va a venir. Porque habla de los bienes venideros. Porque no solamente eso habla el versículo 11, sino que también habla, observemos, del más amplio y más perfecto tabernáculo. Hace años atrás, yo andaba con un pastor uruguayo y habíamos ido al centro a mostrarle un poco el centro. Y de repente le digo yo, oye, ¿quiere entrar a la catedral católica que está ahí, en la Plaza de Armas? Y le digo yo así, sanamente, como lo estoy diciendo a usted, y en buena. No, para bola ni nada. No, me dijo, y empieza a hablarme cuando me doy vuelta, estaba como 2 cuadras más lejos. Como que yo lo estaba invitando a entrar a un lugar donde hay mujeres desnudas. A mí, en lo personal, no me hace ningún daño entrar a un templo. Cuando puedo lo hago. Y me encanta ver las maravillas de las arquitecturas. ¿Y para qué estamos con cosas? Los templos católicos son muy hermosos. Los templos de los cristianos, de nuestros, la mayoría son un galpón. Pero mira, es un galpón, típico del galpón. Parece un hangar, solamente que no es curvo. Y se molestó conmigo. Hace años atrás tuve el privilegio de entrar al templo de los árabes en Coquimbo. Todavía no lo inauguraban y nos permitieron entrar. Preciosísimo. El arte, el trabajo en el yeso, la cosa más hermosa. Hace poco anduve allí, pero no tuve tiempo de ir a verlo como estará ahora. Pero este templo, que dice aquí, observemos en el versículo 11, lo veré. Yo lo veré, no sé tú. Yo lo veré y pisaré y andaré allí. Dice el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio, observen, y más perfecto tabernáculo. Perfecto. No hecho de manos. O sea, no hecho por manos humanas. Es decir, no de esta creación, sino de otra. De una divina. Cristo es sumo sacerdote de este templo. No de templos aquí. No de templos aquí. Aunque muchas veces nosotros decimos, por ejemplo,
Nos vemos en la casa de Dios y le llamamos a veces el templo la casa de Dios. Aunque sabemos bíblicamente que Dios no habita en templos humanos, porque Él habita en nuestras vidas. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El templo del cual Él es sumo sacerdote es el que se menciona aquí en el versículo 11, el segundo tabernáculo. El segundo tabernáculo, muy diferente al primero, al que hizo Moisés con todo el pueblo hebreo. Cristo, una vez que murió y se fue al cielo, dice la Biblia que se sentó a la diestra de Dios a esperar el momento en que tiene que regresar a buscar su iglesia. Capítulo 8 de Hebreos, versículo 1. 8.1. Aparece también en el 10 y en otros versículos. En el capítulo 10 digo. 8.1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, figúrense, un sumo sacerdote tal, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. No en el tabernáculo que construyó Moisés, que era llevado de un lugar a otro. No hay registro bíblico de ningún sumo sacerdote en la tierra que en el pasado se haya sentado después de oficiar el ministerio en el lugar santísimo. Cristo sí. Cristo sí, cuando cumple su obra redentora. Cristo, como sumo sacerdote, Él es el sumo sacerdote de un santuario verdadero, de un verdadero santuario en su tabernáculo. Lo vemos en el capítulo 8 y en el versículo 2. Por contexto voy a leer del 1. Capítulo 8, 1 de Hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de Dios. Ministro, Cristo, como sumo sacerdote, es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no Moisés, que levantó el Señor y no el hombre. No el hombre. Como dije la semana pasada, interesante. Hace muchos años, por lo menos del año 70 después de Cristo, no hay sumos sacerdotes en la tierra en Israel. ¿Por qué no hay? Porque no hay templo. Hay muchas sinagogas en todo el mundo, casi todo el mundo. Pero en Israel no hay sumo sacerdote. ¿Por qué no hay sumo sacerdote? Porque en Israel no hay templo, fue destruido. Queda tan solo un vestigio de él. Qué maravillosa alabanza cuando cantamos Tierra Divina en la de Palestina. No sé por qué le llaman Palestina. Ese coro tenemos que arreglarlo. ¿Dónde está la Alex? Tenemos que sacar esa palabra Palestina. No se ríen lo más pensado. Porque esa palabra no aparece en la Biblia. Nunca ha aparecido la palabra Palestina en la Biblia. Y el muro de los lamentos, que está como testigo mudo al mundo, como parte del templo de los hebreos. Así que la adoración divina, en primer lugar, la adoración divina requiere de un tabernáculo perfecto y la adoración divina requiere de un cordero perfecto. Requiere de un cordero perfecto. Si no hay un cordero perfecto, Dios lo rechaza. Así de simple. Vamos a la Biblia. Se llama Hebreos capítulo 7. Hebreos 7, en el versículo
26, por favor. Hebreos 7, 26. Observemos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Está hablando de Cristo. Tal sumo sacerdote nos convenía. Luego, dice la Escritura, santo, observen, las cualidades del sumo sacerdote de Cristo. Santo, luego, inocente, luego, sin mancha, luego, apartado de los pecadores y, por último, quinto, más sublime que los cielos. ¿Cuál de todos los sumos sacerdotes cumplía con esas 5 cualidades de carácter? Interesante cuando miramos allí. Dios lo estableció así. Vamos a mirar en la Escritura la primera mención que hace la Biblia acerca del Cordero Pascual. En Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. La primera vez que Dios establece la Pascua entre los hebreos. Éxodo, ¿qué dije? Dije hebreo, me equivoqué, ¿no? Parece que dije hebreo, pero es Éxodo. Tengo abierto en Éxodo. Éxodo 12. Éxodo 12, voy a leer del 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres. Un cordero por familia. Mas, si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno conforme al número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5. El animal será, observen, el animal será sin defecto. Observen, sin defecto, vale decir sin mancha, vale decir sin pecado. Sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que se han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada en fuego y los panes sin levadura, con hierbas amargas lo comeréis. Ninguna cosa comeréis del cruda, ni cocida en agua, sino que asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Aquí es en la Biblia la primera mención del Cordero Pascual. Este Cordero Pascual era un cuadro de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo pregonó Juan el Bautista. Bien, la Biblia dice, interesante, en Lucas 2, que cuando un hijo varón abriere matriz, saliere por primera vez de una matriz de una mujer, ese hijo será santo para Jehová. Jesucristo fue el primer hijo de María. Lo establece cuando aparece Simeón, en la Escritura. Cristo fue en el pasado, es y será sumo sacerdote por orden de Melquisedec, que lo vimos unas cuantas semanas pasadas. Vamos a la Biblia.
Capítulo 7 del libro de Hebreos. Hebreos 7, en versículo 17. Hebreos 7, 17. Observemos. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec fue el primer sumo sacerdote que aparece en la Biblia. Antes, mucho antes que Aarón, estableciendo una base. Cristo es sumo sacerdote con un juramento divino. Dios juró por algo muy mayor que hay en la tierra, de que Cristo sería sumo sacerdote. También en Hebreos 7, que lo vimos hace unas semanas atrás, versículo 21. 7:21. Observemos. Porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes. Pero Jesucristo se refiere, con el juramento del que le dijo. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesucristo es sumo sacerdote para siempre. Todos los otros sumos sacerdotes lo fueron hasta que murieron. A pesar que tenían su jubilación. Cada sacerdote jubilaba. A cierta edad dejaba de ejercer el ministerio del Señor. Pertenecía al grupo, pero no ministraba. Todos los otros murieron y fueron sacerdotes temporalmente. Pero Cristo, según la Biblia, es sacerdote para siempre. Un sumo sacerdote eterno. 7:21 de Hebreos. 7:21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento de que se le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo es sumo sacerdote de un mejor pacto. Hay un pacto primitivo, pero el Señor vino a la tierra a hacer un pacto mucho mejor. Hebreos capítulo 7, versículo 22, que también lo vimos. 7:22 de Hebreos. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesucristo, el sumo sacerdote de un mejor pacto. Capítulo 8, versículo 13, Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, observen, versículo 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Así que el primer pacto está viejo, va a llegar el momento que va a desaparecer y ya no es válido. En 2 semanas más vamos a estar viendo eso, porque pasaremos al capítulo 9 nuevamente y 9 nos aclara muchísimo acerca del tema de los testamentos. Cristo es sumo sacerdote perfecto. Es el único sumo sacerdote perfecto. Como humano. Cristo fue 100% hombre y 100% Dios. Es el perfecto. 7:28. Capítulo 7, versículo 28 de Hebreos. Porque la ley constituye sumo sacerdotes, observen, a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, que Dios juró, como vimos en el versículo 21, del juramento, posterior a la ley, al Hijo,
al Hijo, está con mayúsculas, se refiere a Cristo. Hecho, observen, ¿qué dice? Perfecto para siempre. Cristo es perfecto para siempre. El tabernáculo, segundo, que está por venir, es perfecto y Cristo es perfecto. Por eso yo le he llamado a este mensaje la adoración divina. Requiere un tabernáculo perfecto y un cordero perfecto. Y Cristo es perfecto. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo no tuvo necesidad de expiar sus propios pecados, porque Él nunca hizo pecado. Vamos a la Biblia. Hebreos capítulo 7, versículo 27. Recordemos, 7:27. Que no tiene, está hablando de Cristo, que no tiene necesidad cada día, como los otros somos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por lo del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cristo se ofreció a sí mismo. Los somos sacerdotes hebreos del pasado, por ley, por obligación, tenían que entrar, sí o sí, a entrar al lugar santísimo a oficiar el sacrificio. Si no, eran muertos. No era optativo. Mientras cumplía la edad de ejercer el ministerio, tenía que hacerlo. Y si no, Dios lo sacaba. Cristo lo hizo voluntariamente. Cristo se ofreció a sí mismo como el Cordero de Dios. Capítulo 7 del libro de Hebreos, versículo 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos somos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por lo del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Qué maravilloso. El ministerio y el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio inmutable, según el apóstol en Hebreos capítulo 7, versículo 24. Observemos, 7:24. Mas está hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué significa inmutable? Significa que no muda, que no cambia. Un sacerdocio igual, perfecto y completo. Cristo se ofreció entonces a sí mismo como Cordero. Por eso, hermanos, sin duda alguna, Juan, en su hermoso Evangelio, el capítulo 1, dice lo que dijo Juan el Bautista. San Juan capítulo 1 nos registra las palabras de Juan el Bautista. San Juan capítulo 1, versículo 29, dice la Biblia: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí, aquí está, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es, mi hermano, el Cordero Pascual. El Señor Jesucristo tuvo el mejor ministerio. El mejor ministerio. Porque es divino. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Todo es mejor. Porque Cristo
establece su ministerio sobre promesas mejores. Hay una promesa maravillosa que el Señor nos hace en Primera de Juan, capítulo 2, y en el versículo 25. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. Observemos. Esta es una mejor promesa. 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es aquella promesa? La vida eterna. La vida eterna. Cristo vino a este mundo a dar su vida por tus pecados, por mis pecados y por los pecados de la humanidad. ¿Para qué? Para que todos los seres humanos puedan ser salvos. Una de las razones por las cuales Cristo todavía no viene es porque Él desea que toda la humanidad sea salva. Pero para eso tú y yo debemos de predicar el Evangelio a los perdidos. Nosotros tenemos esa responsabilidad porque Él ya cumplió y Él se fue y nos ha dejado en nuestras manos el ministerio de la reconciliación. Vale decir, somos nosotros los que debemos de reconciliar al hombre con Dios. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad, porque Él ya hizo todo. La adoración divina requiere de un tabernáculo perfecto y de un cordero perfecto. El cordero ya vino, ya murió, ya cumplió su ministerio. Ahora estamos esperando que venga a buscarnos a nosotros para Él mostrarnos ese tabernáculo divino, no hecho de manos humanas. Pero mientras tanto, tú y yo debemos de predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos obedeciendo el ministerio que el Señor nos dejó? La reconciliación estamos cumpliendo para con Él. El Señor nos ha llamado para trabajar por Él. Muy interesante. El domingo entrante vamos a seguir con el capítulo 9. Les invito a venir. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra bendita.